O armamos grupitos y entramos y salimos. No hay ningún problema. Se pueden hacer ahí, pero sin tapar la luz del videobeam, es lo importante, que no tapen la luz. Venga, Richie, haga acá al lado mío. Eso, buena iniciativa. Para que sigan pasando los de atrás y que van bien. Pues queremos socializar a las personas para que ellas entiendan la situación real que está acá. Si hay quien lo devuelvo la llamada, hermano. Sí, sí. Todas las 8, tan pronto llega a la oficina nos tocamos. Vale, no hay problema. Listo, bueno. Chao, chao. Bueno, muy buenos días. Veo el interés que tienen ustedes y que también es el interés de nosotros. La preocupación, como les digo, desde el momento que tomamos la decisión de estar aquí, es también por la solidaridad de ustedes. A veces venir uno aquí no es fácil, por dos razones. Porque uno, nos toca venir a contar la verdad de la situación en que se encuentran. Dos, en algún momento llegar a decirles que no pueden estar allí por la condición de riesgo. Y la reacción de la gente, de que sea negativo o sea positivo, es muy normal y por eso lo vemos de manera normal. Ya lo importante, y lo repito, el conocimiento es lo más importante para que cada cual se nutra y pueda tomar la mejor decisión y evitemos que en un futuro se nos presenten situaciones peores. Hemos tenido momentos en otros sectores. Yo llevo en la oficina de gestión de riesgo 6 años, hemos tenido varias calamidades donde por situación de incendios, por situación de deslizamiento, hemos tenido que ir a atender a la población. Siempre todo el mundo quiere que las acciones sean rápidas y con el Estado las cosas no pueden ser así. Y lo otro que es muy peyorativo es que cuando hay una situación de riesgo, las acciones para poder atenderlas no pueden ser de manera inmediata, porque hay que mirar qué situación causó la afectación y cómo se va a seguir comportando para evitar poner más en riesgo personas. Por eso, desde el momento, a veces vuelvo y le repito, ustedes nos ven a nosotros como cuerpos extraños, como personas extrañas que venimos aquí a hablar sin sentimiento, cuando todo lo contrario, el sentimiento de nosotros es la vida de ustedes. ¿Qué queremos entrar un poquito a tocar en el corazón de ustedes? El factor económico que ustedes invirtieron allí, que ese es muy alto en este momento para lograr convencerlos a ustedes de la situación de riesgo en que se encuentran. Muchos de ustedes fácilmente en algunas casas invirtieron 20, 30, 50, 200 millones. Aquí hay edificaciones que valen mucho más de 200 millones de pesos. Y la responsabilidad de esto, pues alguien tendrá que responder por esto. Entonces, el hecho de ya estar en manos del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, que va a empezar a actuar a partir de mañana, nos va a permitir de manera continua interactuar con varias entidades. Está todo mucho abajo. Yo creo que como estaba antes, estaba bien. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tener un grupo unido, luchando por la misma causa. Nosotros aquí no venimos a dividirnos. Ese no es el interés de nosotros. Todo lo contrario, estar unidos y lo más importante, crear conciencia de lo que se está viviendo acá. Porque lo que no queremos es que por aún el no entendimiento, por no llamar la necesidad de las personas, terminen involucradas
personas o ciudadanos que no tienen por qué llegar a sacrificarse por una inversión. Entonces el propósito de nosotros en principio es tratemos de que ustedes conozcan la verdad de lo que está ocurriendo aquí. Hay personas que se han dedicado a hacer este tipo de análisis. Desafortunadamente pues ustedes no pudieron tener la oportunidad de escuchar y entender la situación que se está presentando. Y por eso aquí nosotros no queremos llegar a señalarlos ni a decirles es que la culpa es de ustedes, es como dijeron, a meter aquí tamiendo, no. Ya ustedes en este momento la situación está viva, está presente. Y por eso lo que queremos es que reaccionemos, nos cuidemos y miremos de qué manera podemos tratar de recuperar lo que ustedes pudieron invertir. Sigamos. Entonces, este estudio lo hizo el ingeniero Jaime Suárez, como ustedes muy bien lo notaron al inicio. Él es un ingeniero geotecnista que ha tenido la posibilidad de hacer acompañamiento a las catástrofes más grandes que han habido en el mundo. Él ha sido consultor. Ha sido consultor en muchos de ellos, sobre todo en el tema de sismos y deslizamientos, esas catástrofes grandes que ha habido en el mundo. Por medio de las Naciones Unidas él ha podido acompañar y por eso tiene esa condición especial de trabajar este tipo de situaciones. Afortunadamente en Bucaramanga lo tenemos y él ha venido haciendo una serie de estudios. Esto que nos está mostrando fue un deslizamiento que ocurrió en el año 2006, donde la mancha, la herradura que está, bueno, aquí en esta parte, en la parte inferior aparece la vía Cúcuta. Esta es la vía Cúcuta-Bucaramanga, la que está un poco, esa es la vía Cúcuta-Bucaramanga. Si ustedes ven, a partir de la vía hacia arriba, esa forma circular fue la zona de la falla del 2016. Y esa podemos salir aquí a la puerta y podemos verla por donde subió. Vino por acá, subió por esta franja y va da toda la curvatura y llega frente al Corcovado. Esta es la situación más preocupante en la que nosotros estamos y queremos convocar a las personas, sobre todo a las personas que viven allí. No quiere decir que las personas que están por fuera de ese anillo no tengan esa condición, porque nosotros no sabemos cada quien cómo construyó su vivienda. ¿Sí? Ustedes nunca estuvieron presentes. El maestro en algún momento, ojalá, en muchos casos no hubiese dejado una tubería mal conectada, ya sea de aguas negras, porque si esas aguas se empezaron a filtrar, es lo que hoy por hoy nos permite tener esta aceleración, y por ello queremos que ustedes mismos empiecen a notarlo en las casas, se hagan ese tipo de preguntas. Nosotros hemos tenido aquí filtraciones, hemos tenido goteras que nos hayan permitido o en algún momento nos haya acelerado el suelo. Sigamos. Esta fue la ruptura que se hizo en la parte alta. Estamos aquí aproximadamente a unos 30 metros del sitio de la afectación. El área de la afectación fue aproximadamente 2 hectáreas, que es la zona que se ha movido en el área de forma circular que tenemos ahí. Esos fueron los movimientos que tuvo el suelo en ese entonces. Sigamos. Miren el desnivel y la ruptura que tuvo el piso en ese entonces, cómo se desprendió y cómo fue el movimiento en ese momento, de aproximadamente 4 metros en el área de 2 hectáreas que les estamos comentando. Siguiente. Esas son las visuales que hemos tenido en ese sector. Sigamos. Ahí había una construcción antigua, en ese punto alguna casa, pues por el mismo movimiento se fracturó y se vino abajo. Siguiente. Esta ya es una situación del 2010, que a pesar, esta es una infraestructura que tenía el municipio de Bucaramanga, en un lote del municipio que parte de ese lote también está invadido en este momento, y cómo la afectación ha venido también sobre esa misma franja. Lo que quiere decir que no solamente la onda del círculo que hemos visto, no solamente ha sido la afectación, sino la tenemos un poco más arriba. Siguiente. Esta fue la situación de cómo se ve la caracterización del suelo. No sé si usted, Carlos Mario, quiera aportar ahí algo.
Esto es formación geológica de Neis Bucaramanga, caracterización sismogeotécnica 2B, lo cual indica que es zona de escarpa y que tiende a erosionarse por los sismos, por el agua y hasta el mismo aire puede llegar a erosionar ese suelo. Sigamos. En el mismo 2010, al ingeniero Jaime Suárez, 2010-2011, teniendo en cuenta que se tenía proyectado el telesférico, y una de las estaciones en la zona de Morro Rico, para unir el sector de Guarín con Morro Rico, iba a estar aquí. El mismo ingeniero Jaime Suárez, si vieron ustedes en esa época, el área no estaba tan ocupada, el estudio arrojó que el suelo no estaba apto. Sin embargo, sigamos, había un diseño planteado en este terreno. Él hace todo el recuento de las condiciones del suelo, si quiere comentarlo. La falla, bueno, lo que pasa es que el doctor Jaime Suárez, en el país están documentadas las fallas longitudinales, las fallas geológicas longitudinales, pero el doctor Jaime Suárez tiene un estudio donde demuestra que también hay fallas geológicas transversales, como la de Corcovado, que es la que pasa por la mitad de Miramanga, que es la que eso no está patentado todavía, o sea, no está aprobado a nivel nacional, porque ¿qué conlleva demostrar de que si hay fallas transversales, de que tienen que cambiar toda la normatividad, y entonces todas las edificaciones deberían empezar a cambiarse, hacer refuerzos estructurales, y entonces por eso es que no lo han aprobado todavía. Pero entonces sí, él tiene un estudio donde muestra que sí hay fallas transversales, y precisamente pone que aquí hay una falla que se llama la falla geológica de Corcovado, que atraviesa Miramanga. Una palabra que ahí en el frente de Corcovado, en ese tiempo la carretera se soltó así para arriba, y yo no sé, tal vez volvieran y la arreglaron porque ya no está así. Sigamos. Pero ya más adelante tenemos la oportunidad. Siguiente. Ahí es donde Esto, bueno, aquí qué fue lo que pasó, qué es lo que dice Jaime Suárez. Permiso para que siga. Den permiso para que le Cuidado. Si quiere puede pasar al frente para que. Ahí está bien, ahí está bien. Sí. Es que es mejor para que la gente entienda de qué se trata. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en Miramanga? ¿Qué dice Jaime Suárez? Lo que pasa es que Miramanga al principio, antes del 2006, era una montaña normal como las que hay de aquí para arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el 2006? En el 2006 hubo un movimiento que hizo desplazar, ahí se puede ver más o menos como aerográfica, que hizo desplazar la montaña, o sea, se bajó, se deslizó, se escalonó, hubo un asentamiento ahí, y eso sucedió en el 2006. ¿Qué pasa en el 2006? Ahorita ocurrió ese asentamiento, pero eso es un suelo residual de un deslizamiento, o sea, no es un suelo compactado, no es un suelo que tiene las condiciones para poder construir. ¿Y qué pasó? En el 2006 ocurrió eso, y el dueño de la finca lo sabía, ¿sí? El dueño de la finca se le informó de que aquí no se podía, inclusive el arquitecto trabajaba en planeación, y ellos mismos vinieron y le dijeron que no podía lotear, y esto es zona rural, todavía aparece en el POT. Sí. Entonces a él se le dijo que aquí no se podía lotear, que no se podía construir, se le advirtió. Entonces aquí está la montaña, y aquí ocurrió el movimiento, y aquí quedaron los suelos residuales de deslizamiento, que es donde estamos ahorita. En estos momentos estamos en esos suelos porque, como les decía el arquitecto, la falla atraviesa desde allá donde les mostraba, y como se ve en el plano, viene casi que por acá antes de la vía y va hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor hizo rellenos para venderles a ustedes. Que el mismo suelo de deslizamiento que no estaba compactado y que no es seguro, se los vendió a ustedes. ¿Y qué pasa para hacer obras de contención? Las obras de contención se tienen que anclar a un suelo firme. Y si todo este suelo es residual, ¿a dónde se va a anclar? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que mirar que hagan el estudio de amenaza, vulnerabilidad, riesgo para este sector, y si llega a arrojar el estudio
que esta es una zona no mitigable, quiere decir que ninguna obra de contención lo puede contener, que es diferente lo que está pasando acá a los demás que ustedes pueden ver en la vía. ¿Por qué? Porque aquí el deslizamiento fue como si cogieran una cuchara de helado y le quitaron un pedazo del terreno y quedó todo el suelo abajo, que es donde estamos ahorita. Aquí vemos los resultados de los estudios de suelos que él hizo en el 2010 con la WIS, y si ustedes pueden ver, bueno, esto no se alcanza a ver mucho, pero en el estudio de suelo dicen suelo residual de deslizamiento, o sea que no es un suelo bueno, que fue resultado del deslizamiento. Ustedes ven que cuando hay un deslizamiento el suelo no queda compactado, no queda firme, y sobre ese suelo es que estamos ahorita. Él, según el estudio y todo lo que ha hecho, él dice, el doctor Jaime Suárez, que el deslizamiento está activo desde el 2006, o sea que no ha parado, que se va moviendo lentamente, sí, pero ¿qué ha pasado? El 2006 se deslizó por las lluvias, temporadas de lluvias que hubo en ese momento, del 2005 a 2006, que fue cuando inundó Girón y todo eso. En el 2010 se reactivó porque fue otra temporada de lluvia fuerte que lo aceleró otro poquito, y ahorita estamos en otra temporada de lluvias que lo sigue acelerando, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2006 hasta ahora? En el 2006 esto era una finca, en el 2006 hay un solo dueño, y el dueño, sabiendo todas las condiciones que tenía el terreno, accedió a lotear y a vender, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los estudios de suelo que dicen que estos son suelos residuales de un deslizamiento que hubo. Esto fue, también dice que el deslizamiento tiene un espesor aproximadamente de 10 metros, los que yo les contaba. O sea que el espesor del deslizamiento es de 10 metros en ese momento. A 12 años después no sabemos cuánta profundidad ha alcanzado. Aquí, ¿qué ha pasado? Acá se intentó poner la estación teleférico. A ver, aquí ¿qué ha pasado? Mire, aquí que han intentado en este sector. Aquí estaba proyectada la estación del teleférico, como le decía el arquitecto, que fue cuando hizo Jaime Suárez los estudios, y ahí le arrojó que no se podía. También habían unas antenas de Telebucaramanga que también tuvieron que quitar porque se estaban cayendo. El polideportivo, que era el que estaba inicialmente, se cayó. Ahí está la foto ahorita, si quieres sigue pasando. Bueno, para el teleférico, ¿qué se proponía? Se proponía hacer una estabilización, pero era en un sector puntual, o sea, no era todo Miramanga, todo lo que ahora es Miramanga. Era en el sector puntual de allá, donde se puede ver la falla, donde estaba proyectada la estación, y esa proyección eran obras de estabilización que valían 12.000 millones de pesos en ese momento, solo para ese pequeño sector. Solo para ese pequeño sector, donde allá como estaba, es que cuando ocurre un deslizamiento queda una zona escarpada, y el suelo de arriba sigue siendo el normal, como pues aquí no es firme, pero sí es bueno. Y la zona de abajo, que es donde estamos ahora, que es el suelo residual de deslizamiento, es la zona que quedó suelta, es una zona suelta. Entonces las proyecciones del deslizamiento, la proyección del teleférico, como era aquí en esta esquina, era anclarlo a la zona firme entre comillas, de arriba. Y ese solo sector valía 12.000 millones de pesos hace 12 años. Solo ese sector, 12.000 millones de pesos hace 12 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Miramanga? Que es un suelo residual, y para poder anclarlo, toca ir a una profundidad donde se encuentre un suelo que se pueda sostener, que es de la zona de falla hacia arriba. O sea, y anclajes de 80, 100 metros no funcionan. Sigue pasando. Aquí podemos ver qué pasa con el polideportivo, que es parecido a lo que está sucediendo ahorita. Aquí vemos que los muros empezaron a
a agrietarse, a romperse, el suelo empezó a sentarse. ¿Por qué? Porque esto pasó en el 2010 y desde el 2010, esto pasó en el 2010 y desde el 2006 se está moviendo. Entonces aquí se volvió a acelerar el proceso con la lluvia, se volvieron a empezar a asentar los suelos. ¿Qué sigue pasando? Y la contención que hay acá a 5 metros, acá abajo. Por eso te digo, A 5 metros lo que hay una pasa es que contención. Miramanga es diferente lo que está pasando. En Miramanga hubo un deslizamiento, ¿sí me escuchaste lo que te explicaba? Está la montaña así, inicialmente, ¿sí? Ocurre el deslizamiento y se baja esto. Esto es un suelo que se acentúa y es residual de un deslizamiento. La montaña acá quedó normal y esto se deslizó y este es un suelo que queda suelto. O sea, ese suelo, y si ustedes miran, es una gran cantidad porque son 2 hectáreas que quedó suelo suelto. Pero ¿Y aquí es donde está? pasaron muchos años donde no hubo ningún deslizamiento ni nada, sino que el deslizamiento de este año, Mira lo que está el deslizamiento de este año pasó porque ese tuvo que ser y Pero- 2, ayudó la lluvia, claro, Sí, ayudó la lluvia. pero te estoy principalmente explicando fue eso. que desde el 2006 esto es un suelo residual sin deslizamiento, un suelo que está suelto y no se compactó ni nada, ¿sí? ¿Por qué no se hizo nada en el 2006 cuando ocurrió? Porque esta es una finca privada y la alcaldía no puede meterse a hacer obras en una finca privada. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, cuando estaba el doctor Fernando Vargas de alcalde, él quería hacer el obra de investigación, o sea, el técnico quería colocarlo allá. Y después se pasaron para arriba, porque allá hicieron estudios de suelo y dijeron no. ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo viviendo acá muchísimos años y conozco este sector como... allá donde me puede decir que no es mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Conozco este sector como la palma de mi mano. Antiguamente aquí había una cancha que era la cancha de William Barrios. Pregúntele a William Barrios por qué él se trasladó hacia arriba. Porque hubo una grieta inmensa que abrió toda la calle aquí y se hundió un pedazo, se hundió. Antiguamente se había hundido la anterior cancha y el parque que había, se había destruido. En esta zona había un muro de contención grande que lo hicieron para proteger la cancha. También se abrió y se cayó. ¿Qué pasó con lo que está pasando ahorita? Esta falla todavía existe. No es que esta falla tiene por lo menos unos 30, 40 años, lo que me han comentado, porque yo llevo 40 años viviendo acá. Pero aquí había un tanque, los que conocieron el tanque, no me dicen lo que no me dejan mentir. Había un tanque que era Detrás de la casa. de ladrillos, había un tanque que era el acueducto. ¿Qué pasó con ese tanque? El señor llegó una excavadora, agarró toda la tierra, empezó a rellenar el suelo, porque aquí como se hundió, aquí en Tocayeta, te digo que él salía con una moto y le tocaba subir una rampa así. Entonces, el señor agarró la máquina, echó todo el escombro, rellenó el piso donde están, de esta casa para abajo, rellenó el piso con ese escombro. Y si van y miran, y nos metemos 20, 10 metros abajo, nosotros encontramos el escombro. ¿Qué pasó? De la casa de doña Nelly hacia abajo todavía es tierra firme, porque yo tengo la construcción por el lado allá. Por lo que hasta allá llegó la Hasta falla. allá llegó la falla. La falla que hizo, bajó desde arriba, desde el caracolín que había antiguamente, que don William Barrios tumbó, se vino hacia abajo y llegó al sector y esto se hundió. Es una circunferencia como Exactamente. así, en mi círculo así. Exactamente. Y eso se asentó. ¿Qué pasó? El señor llegó y rellenó, ni siquiera le pasó algo para aplanar. Dejó ahí unos 2, 3 años y empezó a vender los lotes. Y la gente, a mucha gente nosotros le dijimos, muchísima, a los que vinieron a construir pilas, porque eso es relleno. Varios no hicieron caso. Por eso la mayoría de habitantes del sector de Buenos Aires y Miraflores no compraron porque ya sabían que ese terreno era gelatinoso. Exactamente, el mago puede estar. Yo creo que aquí lo que acaba de decir allá Parra, sí, es su apellido, y Javier, nosotros ahí conocemos esto ya hace 35 años, pues es unas grandes verdades. Aquí ahorita en el momento, gracias por estar y todos los que estamos aquí para mí son muy importantes, pero aquí ahora lo que tocó es soluciones. Ya lo pasado, pasó. Y ahora ya lo que nos toca de ahora en adelante es soluciones. En el caso mío, vecinos, pues estoy aquí para colaborarles en lo mejor que se pueda. He venido desde la mañana, esa cosa. Sí, claro, ingeniero. Entonces, aquí seguimos viendo lo que fue un día el polideportivo, el parque, perdón,
y mire, las mismas condiciones que están presentando ahora. Quiere decir, mire, los mismos movimientos, la falla sigue. Es que, ¿qué dice el doctor Jaime Suárez? De que es una falla que está activa y que no se ha detenido. O sea, el momento en que se detenga uno puede decir, listo, ya se detuvo, ahora sí hagamos algo que ya pueda contener, pero si se sigue moviendo, es muy difícil contenerlo con horas de estabilización. Pero es más difícil para todos dejarlo así pelado como está, porque se va a seguir derrumbando claramente así tenga, o sea, por más razones que hacer algo de concepción, con más razones que hacer si uno para hacer una obra de estabilización tiene que tener suelo firme. Si no tiene suelo firme, usted hace la pantalla y la pantalla se va. En resumen, ustedes están diciendo que no van a hacer ninguna concepción y que Te estoy diciendo, les dije que va a haber un nuevo estudio con la declaratoria de calamidad. Y ese estudio arroja riesgo no mitigable, quiere decir que ninguna obra lo puede parar. Es que ellos no responden. que es lo más probable que va a pasar, porque el gobierno no le Pero es que eso no es se pierde la vida. el comportamiento del suelo no es culpa del gobierno. El comportamiento de la lluvia tampoco es culpa del gobierno, son fenómenos naturales. Si se va a salvar de la carretera, si se va a salvar de la carretera, Que es lo más probable. entonces ustedes qué van a hacer Tienen para que conectar a tienen que remover la vía. Es más, la carretera se está yendo, enfrente ya está abierto y la que cierre Silencio, silencio. Dejen hablar. Acá seguimos viendo lo que ya ha sucedido y ha sucedido y ha vuelto a suceder acá. Lo que está sucediendo ahora. Mire, las grietas, los árboles se caen, todo. Mire, estas eran las torres eléctricas que tenían que educar. Mire lo que pasó con la cimentación de ellos. Se estaba yendo también. Las tuvieron que retirar. Mire las viviendas de estas. Las torres de comunicación de conocer, las viviendas, todo lo tuvieron que remover para... Sí. Mire, lo mismo que está sucediendo ahora, es que no es algo nuevo. Exacto, en ese tiempo debieron haber tratado de ayudar a la comunidad y dejamos que pasen En ese todos tiempo estos años para era una poder finca sacar de un para solo ir. dueño que no tenía ningún problema porque esto es una zona rural. La alcaldía no puede meterse en una zona rural. Sí, yo lo entiendo, pero ya habían personas viviendo, ya era cuestión humanitaria ayudar, con algo de no ayudar, porque ya habían personas que en su inocencia o sabiendo como sea se metieron a vivir acá y debían ayudar. Y ha pasado desde ese año. Aquí podemos ¿Cuántos ver, años? Estamos en el aquí podemos 2022, ver y no han hecho estudiantes de nada. maestría de Ni geotecnia siquiera un canal en fluvial el para las sector. Señora, escuchar. La canzona. En el sector No sacan sola los señores. estudiantes de Están muy maestría pasivos y creen de que- Espere tantito, Aquí todos son deja escuchar. No es que estamos aquí todos A mí no me buscando sale. solución. Todos estamos buscando la misma solución. Desalojando todos ustedes y no escuche nada. Háblale, usted da la respuesta. Desalojar. Sí, eso es en síntesis los que están proyectando. Entonces aquí vemos que nuevamente octubre y noviembre del 2022 se acelera el proceso de remoción en masa por la lluvia. ¿Sí? O sea, ¿qué ha pasado? Aquí hay un movimiento que no ha parado y se acelera cada vez que hay lluvias. ¿Sí? Eso es lo que... Sabemos todo. No. Es que ¿cómo vamos a canalizar un suelo residual de un movimiento? Porque ya hay gente viviendo acá. Por eso, pero el hecho de que haya gente viviendo acá no quiere decir que va a cambiar el suelo. Si ya está viviendo acá, no va a cambiar el suelo, es un suelo residual. No, es que el movimiento ha estado activo. Entonces aquí ya de que Sí, total. acá vemos que lo que está pasando en este momento en 2022, los deslizamientos, o sea, que es algo que ocurrió cuando la finca estaba sola en una casa, algo que ocurrió cuando había polideportivo, algo que ocurrió con las antenas y ahora las viviendas, o sea, Y es que es la es la naturaleza. contra la naturaleza, no contra los... Y para frenar
para frenar esto es complicado porque, como les digo, es un suelo residual de un deslizamiento que hubo. Si el señor, cuando hubo el deslizamiento, hubiera retirado el material residual, hubiera estabilizado la zona, que no hubo falla, serían las cosas diferentes en estos momentos. Pero él, ¿qué hizo? Vendió la zona donde quedó el suelo residual y aquí ustedes construyeron. Ahí está esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo el doctor Jaime Suárez. El doctor Jaime Suárez lleva 45 años de experiencia en la geotecnia. La empresa de él lleva 45 años y él toda su vida se ha dedicado a hacer esto. O sea, ¿quién mejor para que nos dé un concepto de lo que está pasando que el doctor Jaime Suárez? Fue mi docente en el pregrado, mi docente en el posgrado, docente de todos nosotros. ¿Sí? Entonces la experiencia no la podemos desmeditar. Y esto es algo natural, o sea, fuera que ¿cómo frenamos algo natural? Entonces esto es lo que le veníamos a exponer hoy, ya que el doctor Jaime Suárez nos dio este material de la investigación que él ha hecho. Y aquí lo que se puede ver es que va a seguir en movimiento. Es que está activo. Él dice que está activo desde el 2006, que no se ha corrido en los años que no han habido lluvias tanto, pero es que si se corre el terreno de 1 milímetro por año, uno no se da cuenta. Pero al llega la lluvia, acelera el proceso y sí lo corre más rápido. Pero él dice que está activo desde el 2006. Y para frenar un deslizamiento activo no se puede. Por más de que le hagan muro de contención, pantallas, anclajes, es que el anclaje, ¿cómo funciona? Usted, para anclar una pantalla tiene que llevarlo hasta una cimentación que tiene que estar en suelo firme para que él se pueda agarrar de ahí. Y si desde la vía principal hasta la vía que está aquí hay como unos 50 o 70 metros, imagínate un anclaje de 70 metros, no se puede, ya falla. Si uno llega a hacer muros de contención aquí abajo, el movimiento se lo lleva así como está llevando la casa de la señora. Los muros que yo le metí todos parecen papel hacia Por eso, fallan las estructuras, falla todo. Sobrepasa cualquier cambio. Ingeniero Carlos, algo que quería preguntarles a usted y arquitecto. Señor. La parte que yo le hablaba aquí a la comunidad en mi ignorancia es de que debemos canalizar las aguas lluvias. No muros de contención, no para nada de sino que canalizar las aguas lluvias. Hasta ahorita, después de parte nuestra, veo la ampliación un beneficio, le doy la palabra. Los cauchos, eso ha sido una gran ayuda, porque es que lo que más ha afectado y hace daño son las aguas lluvias. Las aguas lluvias. El daño está haciendo por debajo. Entonces, Yasmín, discúlpeme. Entonces, claro, porque es que después de las aguas canalizadas, ahí sí hay que meternos con las cañerías. Con las cañerías, ¿no? Pero venga. Y después, Miguel es mi nombre, conocido en usted hace. Aló. Pero Miguel, en este momento ya no estamos para eso. Ya no es el momento para eso. Y arquitecto y ingeniero Carlos, de paso no agradezcamos que esto no fue mayores cosas. Como vemos esta parte de las ciudades, en las ciudades esas inundaciones por toda parte, no. Esto es un cuento estar vivos, mirando bien, analizando esta parte. Esto es... vamos a quedar debajo de la tierra. No, aquí, Yasmín, yo pienso, para mis conocimientos, es soluciones. Es lo que necesitamos acá. No, por eso, aquí ¿cuál es el proceso que se va a seguir? No se puede hacer una acción distinta a lo que le estamos en ese momento contando, porque primero tenemos que hacer un nuevo estudio. O sea, cada situación se ha analizado en su momento. Lo que ocurrió en el 2006 en un terreno donde era una finca, donde un particular estaba aquí, sencillamente porque se tocó, porque afectó la vía nacional. Por eso fue que se tocó en ese momento, porque quien debió haber hecho todo este estudio y todo ese análisis fue el propietario de la finca. En ese entonces no había viviendas para uno llegar a identificar esa situación. En el 2010, ¿por qué se tocó?
porque había una infraestructura del municipio. En la parte de arriba hay un lote del municipio, Sí, yo donde tengo se el tenía plano de- una cancha, se hundió, el municipio contrató el estudio. Posteriormente, se tenían los diseños para la instalación en esta zona de la estación de Metrolínea para un metrocable. Sencillamente Jaime Suárez, cuando vino, ahí aparece el proyecto. Por eso se dice que la obra en ese momento valía 12.000 millones y no garantizaba la estabilidad del proyecto. Por eso no se desarrolló la obra en su momento. Entonces, ¿ahora qué nos preocupa? El número de viviendas que están en la zona donde se ha movido el suelo. Y arquitecto, discúlpeme. Ya que tocamos el tema aquí del telesférico, soy uno que inclusive con el exalcalde Fernando Vargas teníamos, y ese sueño en el mente de Miguel Villamizar no se ha ido, de que por este lado haya el telesférico. Sí, por eso, pero en esos ese momento el estudios que punto no, vamos, el punto, es donde el punto, quiero en que ese lleguemos a momento, unas realidades. por eso, en ese momento a veces surgen una serie de proyectos y una serie de propuestas que se convierten en solo propuestas, porque Sí. cuando uno las va a hacer realidades, los terrenos no son aptos para poderlas desarrollar y vamos a poner en riesgo una infraestructura costosísima que se podría desarrollar. En algún momento tendrán que pensarlo, en algún momento lo más lógico es que Bucaramanga merezca ese tipo de infraestructura, pero habrá que hacerlo en una zona donde el suelo sea apto para construirlo. Entonces, todas estas cosas que nosotros les hemos venido contando son para que ustedes tengan en cuenta el proceso que se ha tenido aquí y a veces errores que se pudieron haber cometido y no se dieron producto de que se hizo un estudio y a tiempo aviso no tiene sentido desarrollar esa obra acá. Ahora la situación ¿cuál es? El dueño de la finca se aprovechó, movió, hizo sus movimientos, organizó el terreno y se dedicó a venderlo. Que es la situación en la que están ustedes. Entonces, la recomendación de nosotros en ese momento, nosotros no podemos venir a decir, no es que nos los vamos a llevar a tal sitio, nos los vamos a llevar a tal otro sitio, porque lo primero en este momento, la infraestructura de la vivienda puede hacer que muchos de ustedes no vaya a colapsar en unos días, puede hacer que se demore unos años, pero el riesgo latente está pues de manera permanente. Entonces uno le preguntaría a ustedes, ¿ustedes vivirían en una zona donde le están diciendo, oiga, su vivienda en cualquier momento se puede ir? Es que uno no sabe. Entonces uno no sabe. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es el compromiso de la administración? Empezar a desarrollar un proyecto para en algún momento poderlos ubicar a ustedes, porque la situación, pero yo quiero ser muy claro en esto, estos procesos, y eso es lo que está también planteando el gobierno nacional. Eso no es de hoy para mañana, efectivamente. Entonces, por eso nosotros en principio habíamos planteado el tema de un albergue temporal. Cuando nosotros hablábamos del albergue temporal, eran 15 días, porque la idea es que una vez hagamos la declaratoria de calamidad pública, poder gestionar unos recursos, obviamente no van a ser esos recursos. Uno no entiende, cada persona valora su vivienda, porque le costó su pecunio poderla desarrollar y tenerse que ir a un área donde no es el área de confort al que normalmente está acostumbrado. Le toca adaptarse durante un tiempo, mientras se puede lograr capitalizar un proyecto de vivienda. Y lo que uno tiene, y también en eso tenemos que ser muy claros, los proyectos de vivienda no son las viviendas holgadas que ustedes tienen, porque normalmente los lotes que ustedes tienen son de 6 por 10, 6 por 12, 6 por 18, 14 metros efectivamente, son áreas que ustedes construyeron para el beneficio de ustedes. El gobierno no, el gobierno tiene establecidos unos estándares muy propios, 70 salarios mensuales, 70 salarios mensuales es el subsidio que tienen ellos para los proyectos de vivienda. Entonces eso lo tenemos que ser muy claros. En este momento es lo que tendría el gobierno para ofrecer, pero es un proceso para poder llegar allá. ¿Cuánto se demora? Nos toca hacerlo. Entonces nosotros en este momento iniciamos el camino. Mañana tenemos la reunión a las 2 de la tarde, se hace la declaratoria de calamidad pública, se activan los procesos, tenemos que comunicarlo al departamento y a la nación para poder escalar. Entonces lo más probable es que por ahí la recomendación, yo les diría a ustedes, a muchos de ustedes, la vivienda lo más probable es que no va a tener la posibilidad de recuperarla en las zonas donde está identificada la falla.
No sabemos cómo se construyeron las viviendas del lado de arriba y en algún momento también termine involucrándose y jalonándose un pedazo de la zona de arriba. Entonces eso es lo que va a terminar haciendo el nuevo estudio que viene. Cada estudio tiene una posibilidad y hace un análisis distinto en su momento. Entonces nos tenemos que preparar y a qué nos va a arrojar ese estudio, ¿sí? Y la recomendación, vuelvo y les reitero, ya sabemos que vamos a perder una parte que fue la inversión que ustedes hicieron en sus viviendas. Tratemos de salvar lo poquito que tenemos adentro. Pues es que si no van a hacer la pantalla de contención porque no se puede, porque no está apta la montaña, entonces paguen nuestras casas a cada propietario y ya, no tienen que hacer ningún proyecto de vivienda ni nada, cada cual que coja su plata y haga su casa. Si es así el caso, porque los proyectos de vivienda se van a demorar un montón y no nos van a meter en un albergue, en un centro comunal o algo así, porque no. Lo que les comento es lo que tiene establecido la norma. O sea, yo no me puedo ponerme a venir a generar una falsa expectativa, una cosa que no es. Como digan, entonces toca como ustedes En la ley también Yo no que creo dice. que el gobierno nos vaya a pagar La a ley, cada uno la casa. ustedes quieren, disculpen, Yo no creo. si ustedes quieren, pueden averiguar la ley que coordina la gestión de riesgos, que es la ley 1523 del 2012. Y en la ley, ¿qué también dice la ley? Que la falta de conocimiento no lo exime a uno como ciudadano de la responsabilidad. Que usted no sabía que esto era un suelo que se iba a ir en cualquier momento, no lo exime de la responsabilidad. Y es a todos los ciudadanos. Ustedes sabían, Es a todos los ciudadanos. de hacer algo por este barrio en casi 20 años. Búsquela, ley 1523 del 2012. No, señor. No, es que eso es de la policía. Toda la ley es de la policía. La alcaldía sabía hace más de 10 años cómo se la notificación que le pasó planeación en el momento donde está. Ustedes van a empezar mañana esa reunión a partir de esto. O sea que nos toca desalojar vecinos. Si no nos unimos, nos toca irnos por abajo una pieza a pagar arriendos. Eso es lo que quieren. Si no nos mosqueamos, esa vía es la que toca tapar y nadie va a desalojar. O nos solucionan o hacemos otra cosa. Pero yo no voy a salir mañana con el trasteo. Olvídense. Aló. Ustedes sabían. Aló. No. A ver, escuchemos todos, vecinos. La alcaldía Escuchemos ya todos. sabía La parte mía es, no vivo aquí en el sector arquitecto y ingeniero, pero sí conozco estos terrenos hace 37 años, hace que llegué por esos lados. Estuve en la Comuna 14, fui presidente de la misma, conozco los barrios, los 11 barrios de la Comuna 14, los habitantes por nombre, la mayor parte de los líderes comunitarios. En las juntas de acción comunal he militado 33 años más o menos, no he sido presidente de ninguna. De la junta de administradora sí fui presidente de la Comuna 14, en las cuales gestioné algunas cositas pequeñas. Entre eso, pues junto con el alcalde Fernando Vargas, la obra que ya anunció aquí el arquitecto y el ingeniero, fue un hecho que se habían inclusive puesto allá en la parada de bus, la pancarta, ¿no? Contábamos con el telesférico.